y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo quiero enfatizar dos palabras en estos versículos. Una en el versículo 5 y otra en el versículo 6. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Diga conmigo, pacto. La siguiente palabra está en el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino. Diga la palabra, reino. Ustedes saben, la historia nos dice que Dios sacó a Israel de Egipto. ¿Qué eran en Egipto? Esclavos. Ahí hay una analogía donde Faraón representaba al diablo, Egipto representaba el mundo y la esclavitud representaba el pecado. Entonces estaban en el reino de las tinieblas, donde Faraón es el diablo, Egipto es el reino de las tinieblas, el mundo y la esclavitud del pecado. No podían salir solos, no pudieron salir. 400 años de esclavos. Luego ellos salieron de Egipto, sacrificaron el cordero y salieron de Egipto. ¿Cómo se le llama eso? Salvación. Sacrificaron la Pascua, ofrecieron el cordero, aplicaron la sangre y salieron de Egipto. Salieron del reino de Faraón. Eso es salvación. De acuerdo con la teología evangélica, eso es todo lo que hay que hacer, salvarse. Si eso fuera así, entonces Moisés le hubiera dicho: bueno, muchachos, ya están libres, ya salieron de Egipto, ya, ahora mucho gusto, pues nos vemos. Y los hubiera dejado en el desierto. Si eso fuera todo el propósito de Dios. Pero Dios dijo que los iba a sacar de Egipto, ¿para qué? Para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Entonces, en la analogía, Egipto representa el mundo, el reino de las tinieblas, y Canaán representa el reino de Dios. En el tiempo de David y Salomón, el reino al que Cristo se refería, al que Dios se refería en el versículo 6, lo estableció Dios con los reyes de Israel, principalmente con David y Salomón. En otras palabras, el reino de Israel era el reino de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes observen que Dios lo llevó en una transición del reino de las tinieblas, Egipto, al reino de Dios en Canaán, donde lo que se estableció fue el reino de Dios, porque David reinaba, gobernaba en el nombre de Dios. ¿Se entiende? Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David iba a ser rey, oiga bien, con un corazón conforme al de Dios. Iba a gobernar al pueblo de Dios con las leyes de Dios en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Todo se trata de Dios, hermano. Nada se trata que Israel aquí y Israel para allá. O sea, sin Dios, Israel no vale un peso, igual que tú. Sin Dios no vale nada. ¿Aló? Te quiero que observen Egipto, el desierto, Canaán, el reino de las tinieblas, salvación en el reino de las tinieblas. Salieron de Egipto e iban hacia Canaán, que era el reino de Dios, ¿correcto? Ahora, Dios les dijo que los iba a llevar de Egipto a la tierra de Canaán, pero cuando salen de Egipto no los lleva a la tierra de Canaán. ¿A dónde los llevó? Al desierto. Y en el desierto, ¿a dónde los llevó?
lo llevó al monte Sinaí. ¿A qué lo llevó al monte Sinaí? ¿Dónde están? En Éxodo capítulo 19, ¿a dónde están? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, Dios los sacó de Egipto para llevarlos al monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Lo que ocurrió es que Dios hizo un pacto con ellos. Por eso es que le dice él: si guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro. ¿Por qué iban a ser especial tesoro? Según la Escritura, si guardan mi pacto. Aquí no le está diciendo que son especiales porque son hijos de Abraham. Los fariseos reclamaron que eran hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios porque somos hijos de Abraham. ¿Y qué fue la respuesta de Cristo? Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Eran hijos de Abraham, pero eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no siguieron la fe de Abraham. ¿Bien? Entonces, Israel es un ejemplo, es un tipo del trato de Dios con la iglesia. Así como Dios no llevó a Israel a Canaán, que era el territorio del reino, sin hacer un pacto con Israel, de igual manera, Dios hace eso mismo en el Nuevo Testamento. Dios hizo un pacto con los discípulos. Observe que Jesucristo no hizo un pacto con las multitudes, tampoco hizo un pacto con los sacerdotes, tampoco hizo un pacto con los escribas. ¿Con quién hizo un pacto? Con sus seguidores, con sus discípulos, los que lo habían dejado todo por seguirle. Con ellos hizo un pacto. Hoy la gente no entiende este asunto de la teología del pacto. Y porque no entienden el asunto de la teología del pacto, son engañados. Entonces miran en la televisión donde te ofrecen un pacto. Si vos das $200, el Señor va a sanar a tu abuelita. ¿Quiere una nueva casa? Pacte con Dios. Eso es llevar el asunto del pacto más allá de la Biblia. Es abusar de la teología del pacto. Dios nunca nos va a sacar reales para darnos algo. ¿Entiendes? Porque todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el que pagó. Él pagó con su sangre. Él pagó con sus lágrimas. Él pagó con su sudor. Él pagó con su muerte. Él pagó. No te pide a ti que hagas pago. Ahora, en el discipulado, Él te lo pide todo. En la salvación, Él no te pide nada, solo que recibas un regalo. Pero en el discipulado, Él te lo pide todo. Él te pide toda tu vida. Así como Él da toda su vida en la salvación, Él te pide a ti toda tu vida en el discipulado. ¿Cuál es el propósito del discipulado? Prepararte para el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarlos al desierto, prepararlos para el reino de Dios en la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Pero no pudo o no lo hizo sin que antes el pueblo de Israel hiciera un pacto con Dios. La gente no entiende esto. Espero que esta hora, este tiempo, podamos quedar bien claros.
Dios es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero a pesar de que Él es todopoderoso, cuando creó al hombre, le dio algo que estaba en él. Le dio voluntad propia, libre albedrío. Y Dios, por su forma de ser, Él no quiere obligar al hombre a usar su poder para someterlo y obligarlo a hacer su voluntad. Otra palabra, Dios no es como Atila y como Julio César, estoy viendo el romano, ¿verdad? Ni como Alejandro Magno, ni como Nabucodonosor, que sometía a los pueblos a la fuerza, a la espada, con violencia, por la muerte. O te sometes a mí, o morís. Ya agarrado. Él no es así. Él quiere una relación con el ser humano. Lo creó para una relación. Pero Él no quiere obligar al hombre a esa relación. Porque Él respeta el libre albedrío que nos dio. Es por eso que en vez de obligarte a obedecerlo, o no permitirte despreciar su autoridad y su posición de rey para vivir como vos te dé la gana, porque entonces te va a mandar al infierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios? Ofrece un pacto. ¿Cómo es ese pacto? Ese pacto nosotros lo podemos ver en el Salmo 145, si la memoria no me falla, donde David dice: te exaltaré, mi Dios, mi rey. ¿Quién escribió eso? David. ¿Qué era David? El rey de Israel. Entonces yo quiero que ustedes observen que el rey David le dice a Dios: te exaltaré, mi Dios, mi rey. En otras palabras, yo les pregunto, ¿el rey tenía rey? ¿El rey David tenía rey? ¿Aló? Sí tenía. ¿Y quién era el rey del rey? Dios. Exacto. El pacto que Dios te ofrece consiste en esto. Si tú me haces a mí tu rey, yo te hago a ti un rey. ¿A cuánto le gusta ese pacto? ¿Acaso Él no nos ofrece el reino? ¿Es cierto, no? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino. He hablado durante una hora hace rato acerca del reino de Dios, que Él ofrece gratuitamente por reconocer a Cristo como Rey. Sin embargo, además de eso, para darte el reino, Él te demanda que entres en una relación de pacto. Porque Dios no es tonto. ¿Entiendes? Es por eso que le dice al pueblo de Israel: si tú guardas mi pacto, vas a ser mi especial tesoro. ¿A quiénes les dijo que iba a ser su especial tesoro? A los que guardaran su pacto. En otras palabras, el valor que tenía el pueblo de Israel dependía de su sujeción al pacto que Dios hizo con ellos. Porque habían hecho un pacto con Dios. Dios lo estaba haciendo el pueblo de Dios.
Cuando Israel salió de Egipto, eran un pueblo. Después de que hicieron pacto, eran un reino. ¿Y quién es el rey de ese reino? Dios. Ellos no podían entrar a conquistar reinos en la tierra prometida sin ser un reino, ¿no es cierto? Solo un reino conquista otro reino. Es por eso que Dios no lo llevó directamente a la tierra prometida. Porque Dios era su salvador, pero no era su rey. ¿Por qué? Porque no habían hecho un pacto. El que quiere el reino de Dios no solamente necesita reconocer a Cristo como rey, también necesita establecer una relación de pacto con ese rey. Los ángeles que cayeron, cayeron por eso. No guardaron su dignidad, no se guardaron para Dios. Usaron su libre albedrío. Y Dios no quiere que el hombre haga lo mismo. Él les da libre albedrío. ¿Qué hizo Adán y Eva con el libre albedrío? Violaron la ley de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Lo sacó de dónde? Del huerto, del paraíso. ¿Y qué era el paraíso? El reino. Dios lo sacó del reino por violar el pacto. Ahora, en Génesis 3, 1, 2 o 3, usted no va a encontrar la palabra pacto. Pero eso está en Oseas capítulo 6, versículo 7, donde dice la escritura que ellos, Adán, violaron el pacto. O sea que sí había un pacto en el paraíso. En otras palabras, ¿en qué consistía el pacto? Este es mi paraíso, estos son mis ríos, estas son mis montañas, todos estos árboles son míos, hasta vos sos mío, y todo esto está bajo tu autoridad. Pero en el paraíso mando yo. Y por eso aquí está esta ley. Vas a tener que sujetarte y someterte a esta ley. Porque en el paraíso yo soy el rey. Te doy a ti la autoridad. Te doy a ti el reino. Porque yo soy el rey. ¿Te das cuenta? Dios le dio su reino a Adán. Pero él se reserva el derecho de ser el rey. Y esa fue la propuesta que le hice en Éxodo 19. En Éxodo 20, ¿qué es lo que encontramos? Los 10 mandamientos. 21, 22, 23, 24, las leyes del pacto. En Éxodo 24, el pacto se confirma, el pacto se sella por medio de sacrificios. Hacen sacrificios y la mitad de la sangre la ponen en el altar y con la otra mitad de la sangre rocían al pueblo. Y 3 veces ellos dicen: lo que Jehová ha dicho haremos, y sellan el pacto. Entonces Israel se convirtió en el pueblo de Dios, se convirtió en el reino de Dios. Eran el pueblo del reino ahora. Era el reino de Dios ahora. ¿Y quién era el rey? Dios. ¿Te recuerdan lo que le dijo Dios a Samuel cuando rechazaron a Dios? Dice: no es a ti que me han rechazado, es a mí que me han rechazado, para que yo no reine sobre ellos. ¿Se dan cuenta? El problema es que rechazaron a Dios como rey y querían un hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entonces se hizo hombre para reinar sobre ellos. Entonces, damos aplausos al Señor. Es por eso que ahora Cristo es el rey. Porque al hombre solo Dios lo puede gobernar. Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces al hombre solo Dios lo puede gobernar. Por eso cuando ellos pidieron que un hombre lo gobernara,
entonces Dios dijo, entonces yo me voy a hacer hombre para de todo modo gobernarlo. Entonces Cristo es completamente Dios y es completamente hombre. Entonces Cristo, siendo Dios, lo gobierna, pero como querían hombre, ahora también es hombre. Gloria a Dios. Él es perfectamente Dios y perfectamente hombre y perfectamente rey. ¿Cuánto le ayuda al Señor? Amén. ¿Tú sabes, Pedro? ¿Y dónde está la clave de todo esto? El pacto. En el Nuevo Testamento pasa igual. Fíjense que Dios no hizo el pacto en Egipto. Él lo mandó a sacrificar la Pascua y lo sacó de Egipto. Eso es salvación. O sea, Él no le demandó hacer el pacto para salvarse. Dios lo salvó. Y ya salvo, lo llevó al monte Sinaí y le ofreció el pacto. En otras palabras, el pacto con Dios es con los redimidos. Dios no hace pacto con pecadores. ¿Quién es el que hace pacto con pecadores? El diablo. Ahí tiene algo. Observe qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Jesús predica y hay quienes lo siguen. Dice la Escritura de los discípulos. Y dejándolo todo, le siguieron. Luego, en Mateo capítulo 26, ¿oyó? Mateo 26, ya cuando va terminando la historia. Él hace un pacto con los discípulos, un nuevo pacto. El pacto anterior no funcionó, porque el pacto anterior hablaba de un reino externo y ellos no se sujetaron a Dios como rey y violaron su ley. Porque Dios no reinaba dentro de ellos, reinaba sobre ellos, pero no dentro de ellos. Por eso violaron el pacto y abandonaron a Dios. Entonces Dios dijo, no lo voy a hacer igual de esta manera. Ahora voy a hacer un pacto con ellos y voy a habitar dentro de ellos y voy a reinar en ellos. ¿Se acuerdan la diferencia? Ahora Dios quiere algo más que un reino sobre su pueblo, quiere un reino dentro de su pueblo. Amén. Es diferente. Ahora, este pacto es mejor. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 8. Porque dice, en esto consiste el pacto. Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones. ¿A dónde es que Dios quiere reinar? ¿A dónde? En la iglesia, en el templo. ¿Dónde Dios quiere reinar? En el corazón. ¿Usted se da cuenta? Ahora estamos hablando de un reino interior. Dios quiere reinar. Dios va a restablecer el reino de Dios en el mundo, hermano. Va a destruir el mundo y su pecado. Va a hacer una nueva creación. Y en esa nueva creación va a restaurar el reino. Pero lo va a restaurar con sus hijos en los que Él reina. En los que Él es rey. Entonces a sus hijos los hace reyes. ¿Cuánto está gloria a Jesús? Yo quiero que ustedes observen con quiénes Jesucristo hizo el pacto. Jesucristo es el pacto con las multitudes. ¿Por qué no es el pacto con las multitudes? Porque las mismas multitudes que lo andaban siguiendo para hacer los milagros, esas mismas multitudes estaban gritando después, crucifícalo, crucifícalo. Eso a Cristo no le sirve.
Entonces, por esa razón, Él se sentó a la mesa, lo cual significa comunión, e hizo un pacto con los que lo dejaron todo para seguir. O sea, con la gente que se comprometió con Él. ¿Aló? Ahí está el problema. Que hoy la iglesia quiere salvación, quiere bendición, quiere prosperidad, quiere el reino de Dios, quiere el cielo, lo quiere todo sin compromiso. A la gente le gusta esas iglesias grandes donde nadie se da cuenta si fueron o no fueron. ¿Verdad? Es que esa iglesia me gusta, porque nunca me piden cuenta. Yo llego cuando quiero, dejo de ir 2 meses si quiero. Si quiero doy mi ofrenda, si no quiero no la doy. Si quiero llego, si no quiero no llego. Y yo soy libre, dice. Libre de Dios será. ¿No se da cuenta? La mayoría de los evangélicos no tienen una relación de compromiso, no tienen una relación de pacto con Dios. ¿Cómo Dios te puede tomar en cuenta a ti si no tienes un compromiso con Dios? ¿Cómo se expresa ese compromiso? Santa Cena. Hay una mala interpretación, o más bien una interpretación incompleta con el tema de la Santa Cena. Cuando se toma la Santa Cena, se pierde de vista el verdadero significado de la Santa Cena. Esta es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Qué es la Santa Cena? El nuevo pacto. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos renovando el pacto. Y en la iglesia primitiva, la Santa Cena la tomaban todos los domingos. ¿Qué cosa es el domingo? El primer día de la semana. ¿Cómo comenzaba la iglesia la semana? Yendo al culto el domingo y renovando su pacto con Dios para esa semana. En otras palabras, voy a vivir el lunes, martes, miércoles, jueves, hasta sábado, voy a vivir en el espíritu y en el compromiso y en el pacto que hice el domingo. Y el domingo siguiente, la iglesia, lejos de eso. Es más, hay gente que no va al culto cuando se les anuncia que va a haber sentencia. ¿Verdad que saben? ¿Ustedes saben eso? Es por eso, hermano, que el evangelio de muchos evangélicos no funciona, no atrae a nadie. Nadie quiere ser como ellos. Más bien la gente dice, para ser como vos, mejor no soy nada. O que vos no sos nada. ¿Verdad que se dice? ¿A qué se debe eso? A que son gente que quiere la salvación, quiere la bendición, quiere la prosperidad y lo quiere todo, hasta el reino, sin una relación de pacto. Hermanos míos, el evangelio no está diseñado de esa manera. El reino de Dios requiere que tú establezcas una relación de pacto con Dios. Amén. Basado en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Amén. En otras palabras, la misma sangre que te redime es la que te compromete a vivir para Dios. Es la que te compromete con Dios. La sangre con la cual fuiste comprado y destinado al reino de Dios.
Esa sangre te compromete. Entonces, ¿cómo hay tantos evangélicos que no se sienten comprometidos? La salvación nos compromete. Por eso la Santa Cena evoca la salvación, pero la Santa Cena también evoca el reino. ¿Y cómo es eso, hermano? Porque Jesucristo, después de que los hace comer el pan y tomar el vino, Él les dice: y no volveré a comer de este pan y a beber de esta copa hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Hacia dónde dirige la mirada para celebrarla a Él? Al reino de Dios. Entonces, ¿hacia dónde debemos dirigir la mirada cuando estamos tomando la Santa Cena? ¿Con qué nos comprometemos al tomar la Santa Cena? Hacia el reino de Dios. Entonces, la Santa Cena es la renovación de nuestro pacto con Dios. Ahora, es interesante que cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, dice la Escritura que los 11 discípulos, da el número, los 11 discípulos se encontraron con Jesús en el monte donde Él les mandó. Y dice la Escritura, y cuando le vieron, le adoraron. Y entonces Él les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es otra forma de decir: ahora yo soy el rey. ¿Qué es lo que decía el rótulo que le pusieron a Jesús en la cabecera cuando estaba en la cruz? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Imbri. Jesús Nazarenos Rec Judarum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. O sea, Jesús fue crucificado por ser el rey, no por ser el Salvador. Él es el Salvador, pero no fue crucificado por los judíos para ser el Salvador. Él fue crucificado para ser el Salvador. Él es el Salvador. Él tuvo que morir para ser el Salvador. Pero los romanos no lo crucificaron por ser el Salvador, lo crucificaron por ser el rey. Porque lo que ponían de arriba era la causa de su muerte. O sea, en otras palabras, era su delito. Es por esa razón que los sacerdotes dijeron: no diga Él es el rey de los judíos, di que Él dijo que Él es el rey de los judíos. Porque su delito es decir que es el rey de los judíos. Y Pilato le dice: no, Señor, lo que escribí, ya escribí. Él es el rey de los judíos. Pero para usar eso. Él es el rey. Aunque los religiosos nunca lo vean. Aunque los religiosos lo rechazan. Porque hay gente que le encanta tanto la religión que rechazan al reino. Como los fariseos, ahora ya lo vimos. Rechazan el reino por su religión. O sea, se quedan con su religión y pierden el reino. Y al final terminan en el infierno. Entonces, es interesante que los mismos 11 que participaron en la Santa Cena con Él, esos mismos 11 van al monte donde Jesús los convoca, y a esos mismos 11 Jesucristo se revela, les aparece y les dice: toda potestad me da en el cielo, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. En otras palabras, antes de darles la misión, se revela a su vida como Dios y se revela a su vida como rey
y se revela su vida como Señor. ¿Quién es el que da la gran comisión entonces? Es el rey. Y es por eso que lo lleva a un monte, porque en la Biblia el monte significa reino. Cuando Él lo lleva a un monte, lo que Él está diciendo, vamos a hablar del reino. Y es por eso que en Mateo capítulo 5 al 7, Él se sube a un monte y desde ahí da las leyes del reino. En el monte Calvario, Él destruyó el reino de las tinieblas para establecer el reino de Dios. En el monte de la transfiguración, Él se transfiguró para revelarse como el rey venidero. En el monte Sinaí, Él se reveló como Dios y como rey. Siempre en la Biblia los montes evocan el concepto de reino. Entonces ahora Él, en el monte de la gran comisión, por así decirlo, se revela como Dios, se revela como rey, ellos lo adoran. Entonces, ¿qué hacen? Dice, toda potestad, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces les da una misión, llamada ahora la gran comisión. A la iglesia religiosa, evangélica, no le interesa la gran comisión. Llame a usted a los hermanos un día para ir a un paseo. ¿Cuántos van a llegar? Todos. Van a llevar a su abuelita, su abuelito, su tía, su tía. Van a llevar al móvil. ¿Quieren llevar a todo el mundo? Llámelo usted a evangelizar. ¿Qué va a pasar? Desaparece. Parece. ¿Por qué? No tiene compromiso ni con Dios ni con la misión que debe dar. Y Dios solo puede contar para cumplir la gran comisión con gente comprometida. ¿Se entiende? Es por eso que siguiendo las multitudes, Él le da la misión solo a 11. ¿Por qué no le dio la misión a los 500 a los que se le apareció? Porque Dios solo cuenta con gente que entra en una relación de pacto. Si no estás en pacto con Dios, o una relación de pacto con Dios, y no para que te dé un carro nuevo, una casa nueva, sino que tú le das tu vida a Dios para que sea de Dios, para vivir para Dios y para servirle a Dios, porque Él ya entregó la suya. ¿Se entiende? Porque Él ya entregó toda su vida por ti. Ahora te pide que es toda tu vida por Él. ¿Y cómo lo expresa? Participando en la gran comisión. Dedicas tu vida al evangelismo, dedicas tu vida al discipulado, dedicas tu vida a la obra misionera. ¿Por qué razón? Porque estás comprometido con Dios. Ahora usted entiende por qué razón llevamos 2000 años y que la gran comisión no se cumple. ¿Por qué entiende por qué el 40% de la población mundial está perdida? ¿Por qué el 40% de los grupos humanos no alcanzados o de las etnias del mundo están sin el evangelio? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia evangélica es un montón de gente que quiere la salvación y quiere la bendición, pero no quiere ningún compromiso ni con Dios ni con la misión. ¿Aló? Pero ellos juran y rejuran que van para el cielo. Hermanos, lamento informarles que el evangelio que se les ha predicado a muchos no es el evangelio que los va a llevar al reino de Dios, porque ni siquiera les predicaron el reino de Dios.
no se predica a Cristo como Rey. No se disipula a la gente para que Cristo sea el Rey. Y no se prepara a la gente para predicar el Evangelio del Reino. Esa es la razón por la que el mundo está perdido. Dios anda buscando obreros y no los va a ir a buscar a la calle. ¿A dónde los va a buscar? En la iglesia. Entonces Él llama a la gente a ser discípulos, que lo reconozcan como Rey, que entren con Él en una relación de compromiso, en una relación de pacto, para mandarlos a la misión. Porque a la mayoría de la gente los llama a ser discípulos y no quieren ser discípulos, quieren ser miembros. Quieren llegar a la iglesia cuando quieren y si quieren, si les parece bien, si están de ganas. Y eso, hermanos míos, es un engaño, eso es una mentira. Mucha gente está engañada, que jura y rejura que van para el cielo, sin ningún compromiso con Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿a qué reino te va a llevar si nunca lo reconociste como rey? ¿A dónde te va a llevar? ¿Al reino? ¿Y me reconociste como rey? No. Estableciste un compromiso conmigo, un pacto, un compromiso, en otra palabra. Él se compromete a llevarte al reino de Dios. Si tú te comprometes a reconocerlo y a obedecerlo como rey. Esto no es salvación por obras. ¿Por qué? Porque la salvación fue por gracia antes de tu compromiso. ¿Entiendes? ¿Qué Dios espera entonces de nosotros? De ustedes. Que sepan que Él es tu rey. Si lo reconoce como rey, Él sigue siendo el rey. Si te sujetas a Él, Él sigue siendo el rey. Y si no te sujetas, sigue siendo el rey. Créeme que Él no se va a bajar de su trono porque tú quieres vivir tu vida como te da la gana. Pues no, te voy a bajar del Padre, me voy a bajar de aquí, porque fíjate que Juancito no me reconoce como rey, entonces me voy a bajar del trono. ¿No? ¿Sabes lo que dice la Escritura? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabes quiénes son los enemigos? De acuerdo con la parábola de las minas. Todos los que lo rechazan como rey y todos los que no quisieron que reinara sobre ellos. Lea esa parábola. Lucas. En otras palabras, si tú no quieres que Cristo reine sobre ti, eres delante de Dios su enemigo. ¿Y cómo alguien que es enemigo de Dios, al igual que el diablo, va a entrar en el reino de Dios? Dame una explicación. ¿No va a entrar? Hay muchos evangélicos que están engañados, que viven una vida sin compromiso, sin una relación de pacto, viviendo como les da la gana. ¿Ya? No quieren nada con el evangelismo, no quieren nada con el discipulado, no quieren nada con uyuyuy, misiones, machalá. En ese plan se ponen. Así que lo que Dios quiere de ustedes, uno, reconozcan que eres el rey. Dos, sujétense a Él como su rey. Tres,
sean discipulados para que Él realmente reine en su vida, ¿verdad? Y 4, una vez que Él realmente sea tu rey en tu vida, vas a obedecer la gran comisión. Vas a ir a bautizar. ¿Por qué? Porque el rey lo mandó. ¿Quieres otra razón? No necesitamos otra razón. ¿Por qué evangelizamos? Porque el rey lo mandó. Y Él es mi rey. No necesito otra razón. Esa es suficiente. ¿Por qué discipulamos? Porque Él es el rey. ¿Por qué hacemos misiones? Porque Él es el rey. Esa es la única razón que hay. Entonces tú tienes que tomar una decisión. 1, reconocerlo como rey. 2, traer su reino a tu vida a través de la palabra de Dios, teniendo una relación de pacto, de compromiso con Él. Y 4, siendo parte de la gran comisión. O sea, el pastor no tiene que andar buscando con un gran mecate para lazarte y traerte aquí a la iglesia para entrenarte para que vayas a bautizar. Si él tiene que hacer eso, hermano, estás perdido. ¿Cuántos quieren dar un paso adelante en su vida y establecer una relación de pacto realmente conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle que se pongan de pie. Aquí debimos haber terminado, hermano, con una santa cena. Será la próxima, ¿verdad? Pero vamos a hacer ese pacto de Dios con Dios con una oración. ¿Amén? ¿Está bien? Oren conmigo. En voz alta. Que lo oiga Dios, los ángeles, los demonios, los hermanos. Oren conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Cristo, el Rey, el Hijo de Dios. Yo te establezco como mi Rey en mi vida. Te pido, Señor, que me disipules para traer tu reino en cada esfera de mi vida. Y yo, Señor, me comprometo en esto contigo, como mi Rey. Me comprometo a obedecerte, a seguirte, a servirte, solamente por una razón. Porque tú eres mi Rey. Yo recibo la gran comisión como mi comisión.